Buenos días, gente de Física 1. Iniciamos con una serie de videos que tienen como fin, esta primera tanda de videos, resumir un poco lo que venimos viendo de dinámica y empezar a aplicarlo en resoluciones problemáticas, en análisis de situaciones diversas. Vamos a ver cómo nos va. No pensé que iba a estar haciendo esto hace unos meses atrás, pero bueno, adaptación que le llaman. Me interesa en este primer video resumir las ideas centrales antes de enfocarnos en lo que sería el análisis de estas resoluciones problemáticas, que lo vamos a seguir del texto de Serway. Acá tienen el libro para verlo, que hasta ahora tal vez para muchos sea solo un archivo. Bueno, este es el libro. Y a partir de acá vamos a estar siguiendo la sección 5.7 y vamos a seguir uno por uno las aplicaciones y ejemplos que da el texto y los vamos a ir resolviendo en la pizarra y explicando. Esta parte mutamos del papel a la pizarra y al video. Pero antes de eso, como les decía, me interesa hacer un breve resumen hasta acá, y el primer videito, que es tiene como fin ese resumen, que no va a ser una explicación, sino traer las ideas más importantes que necesitamos y recordarlas un poquito. Para entrar en la dinámica, que como hemos dicho en nuestros textos escritos, es el análisis de las fuerzas y sus consecuencias en el movimiento, va a ser fundamental el concepto de vector. Así que para muchos de ustedes que el concepto de vector ha sido un concepto nuevo y hemos tenido casi un capítulo dedicado a él, a definirlo, a plasmar las magnitudes básicas de la cinemática en un formato vector. Bueno, para toda aquella gente que el concepto de vector sea nuevo, les recomiendo que no salteen esos capítulos, que vuelvan con paciencia. Como dijimos por ahí, que se hagan amigos de los vectores, porque los vamos a precisar. Toda la forma de pensar en la mecánica clásica la requerimos a la forma vectorial de pensar. ¿Qué son vectores? Bueno, es un tipo particular de cantidades o magnitudes que las representamos con una flecha que representa varias cosas al mismo tiempo, esa cantidad. La magnitud, que se representa en el largo del vector, la dirección, que es hacia dónde está inclinada esa flecha, y el sentido, que es el extremo de la flecha misma. ¿Sí? Bueno, y que cuando las cantidades son vectoriales, no se suman como 5 más 4 es 9, sino que 5 más 4 puede ser 2 o 7, depende. ¿Por qué? Porque cuando sumamos dos vectores, ya empecé a perder los borradores, acá. Los fibrones, acá. Quiero sumar este vector más ese vector. Y este mide 5. Y este mide 4. Cuando sumo escalares o cantidades numéricas, 5 más 4 es 9. Pero acá, si quiero sumar estas dos cantidades, sabemos que lo sumo de esta manera. Y el resultado de la suma de esos dos vectores, que tienen como módulos 5 y 4, me da este nuevo vector. ¿Cuánto mide? Y no mide 9, tendré que ir y medirlo. ¿Sí? Bueno, este resumen ultra simplificado que acabo de dar acá es para recordar que estamos trabajando con este tipo de cantidades y no con los numeritos 5 más 4 es 9. ¿Sí? Estamos en este ámbito, en el ámbito de las cantidades vectoriales. Muchas veces, en muchos ejemplos,
nuestros vectores se van a encontrar alineados, ¿sí? Y vamos a tener el vector 5 y el vector 4. Y ahí sí, cuando lo sumemos va a ser 5 más 4, 9. Entonces, por un momento parece que nos vamos a olvidar de que estamos en el mundo de los vectores, pero en realidad no tenemos que olvidarnos, tenemos que recordar que estamos en este ámbito, en el ámbito de las cantidades vectoriales. Es interesante pensar que cuando Newton y los posteriores a Newton, Laplace, Hamilton, etc., desarrollan toda la mecánica clásica, el concepto de vector aún no estaba del todo, ¿sí? No trabajaban con flechitas ni con descomposición en ejes coordenados, etc., lo cual les hacía mucho más engorroso todo el desarrollo, pero en algún modo estaba en su cabeza el concepto de vector. Nosotros ya lo tenemos, nos simplifica mucho nuestra manera de pensar, entonces lo vamos a usar. Dijimos, el concepto de vector es uno de los conceptos centrales que necesitamos. Y necesitamos los conceptos básicos de la cinemática, velocidad y aceleración. Y también los tenemos que pensar, a partir de lo que dijimos, como vectores, ¿sí? ¿Qué es la velocidad vector? Bueno, es bastante intuitivo, ¿sí? Si yo digo, bueno, ¿cuál es la velocidad de este borrador en este momento? Y lo pienso con un vector que tiene dirección y sentido hacia donde va el borrador. Y si va en la misma dirección y sentido, pero con más rapidez, ese vector será más largo, pero va para allá. Eso es bastante intuitivo. No es por ahí tan intuitivo. Se me fueron los fibrones, perdón. Pensar la velocidad de la punta del fibrón en este caso. ¿Sí? El objeto es la punta del fibrón. Y hace esto. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Cuál era la velocidad del fibrón cuando la punta estaba ahí? Bueno, hemos hecho todo un desarrollo previo que no se va a hacer acá, que nos llevó a decir que la velocidad en ese instante, la velocidad instantánea, es un vector que tiene una dirección tangente a esta curvita que le llamamos trayectoria. Trayectoria sería el camino por donde pasó. Esa era la velocidad en ese instante, tangente a la trayectoria. ¿Y cuál era la velocidad de la punta del fibrón cuando pasó por aquí? Algo así, ¿sí? Bueno, ¿qué es una tangente? Y todas esas cosas los mando a leer los papeles que tenemos, ¿sí? Los archivos. No van a ser reexplicadas aquí otra vez. Para eso nos tomamos el trabajo de pasarlo todo a modo escrito. Igual la tangente es un concepto bastante más complejo de lo que hemos dicho en nuestros apuntes. Es una aproximación intuitiva. Lo que es importante saber que la velocidad misma es un vector que tiene como módulo una cantidad que representa la variación del movimiento, la variación de la posición en relación al tiempo, pero que además tiene dirección y sentido. Necesitamos entonces los vectores, necesitamos saber qué es la velocidad, que en primera medida es un vector, y otro concepto que vamos a necesitar tenerlo bastante aproximado, hacernos bastante amigos también, es de algo que le llamamos aceleración. Así como la velocidad es la medida de la variación de posición en relación al tiempo, la aceleración es algo más abstracto, más complejo. Es la variación de una variación. Y por eso cuesta un rato interpretar realmente qué es la aceleración. Un rato puede ser algunos años, ¿sí? Vamos a ir de a poco. No es, como nada de física, no es
o como todo en física, no es algo que se entienda automáticamente. Lo leo y lo entendí. Son procesos de comprensión. Y la aceleración es mucho más difícil de captar que la velocidad. La velocidad lleva un tiempo, captarla, la aceleración lleva más. ¿Sí? Como muestra de eso, es mucho más difícil encontrar cuál es, por ejemplo, el vector aceleración en cualquiera de estos casos, ¿sí? Porque la aceleración también es un vector. ¿Cuál es la aceleración de la punta de mi fibrón cuando pasó por acá? Complicado, ¿sí? Bueno, nuestra definición de aceleración es la variación del vector velocidad en relación al tiempo, y esa aceleración no tiene una dirección en un sentido fácil de ubicar o predecir. Hemos hecho un desarrollo también en nuestro apunte para llegar a decir que en este caso, si esta partícula, la punta de mi fibrón, acá estaba doblando, seguro que la aceleración no estaba yendo en la misma dirección y sentido. Así no era. ¿Por qué? Porque si la aceleración tuviera la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿qué hubiera hecho mi fibrón? Hubiera seguido derecho, ¿sí? Esa es una primera idea importante de la aceleración. Si el vector aceleración en una partícula que se está desplazando de este modo tiene una dirección y sentido que no es la misma de la velocidad, lo que va a hacer esa partícula es doblar, ¿sí? Después veremos cómo, vamos a dedicar todo un capítulo a eso. Pero esa primera idea intuitiva de que la aceleración es un vector que me mide la variación de velocidad en relación al tiempo y que también tiene su dirección y sentido, es importante tenerlo ahora. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la ley madre de la dinámica, que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Y esa es la otra pata que necesitamos antes de entrar en el análisis de los ejemplos de Serway. Y la vamos a poner en otro color. La segunda ley de Newton va a ser el eje principal sobre el cual vamos a analizar todo lo que venga, y viene acompañada de la tercera ley. No nos olvidemos de ella, dijimos que es importante. Pero ¿por qué la segunda ley va a ser más importante? La tercera ley nos involucra a dos sistemas, dos objetos, una interacción, ¿sí? Y nos va a servir para plantear la situación, para plantear el problema. Ahora, nosotros en general vamos a resolver y analizar problemas que tratan de un cuerpo o un objeto, aunque también va a haber a otros de más de uno. Pero la mayoría de los primeros análisis vamos a analizar un cuerpo. Y cuando analicemos las fuerzas en ese cuerpo, una vez que planteemos el problema, que la tercera ley nos va a ayudar para plantearlo bien, lo que vamos a hacer es aplicar directamente la segunda, ¿sí? Y esa va a ser nuestra herramienta de resolución. ¿Por qué es importante tener todo esto entonces? Bueno, porque la segunda ley de Newton, que la vamos a reescribir aquí, y eso lo voy a remarcar todo el tiempo, es una relación vectorial. ¿Qué nos dice la segunda ley? Muy simple, pero muy potente la segunda ley. Fíjense que tampoco Newton tenía estos simbolitos para indicar
esta relación la tenía que decir en palabras y encima en latín, era un bodoque en latín. Pero si tradujéramos ese latín ahora al castellano, la segunda ley decía algo así como: la aceleración que experimenta un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa del propio objeto. ¿Sí? Fíjense que en todo eso dije más de 50 palabras, tal vez, y más de 500 letras, y se puede resumir, gracias a la simbología matemática, en esto, ¿sí? Que es mucho más limpio y sencillo, más claro y más preciso también. Estos son vectores, ¿sí? Es muy importante que la pensemos de ese modo. Como también decíamos, si tenemos un objeto y queremos saber cómo se va a mover ese objeto, lo que tenemos que analizar es la fuerza neta, ¿sí? ¿Qué es la fuerza neta? Bueno, supongamos que hay un montón de fuerzas actuando sobre ese objeto. F1, un montón, vamos a pensar 3, tampoco exageremos. ¿Sí? Y yo quiero saber esta cajita, cómo se va a mover en un instante determinado. ¿Sí? Esto funciona por instantes. Bueno, ¿cómo se va a mover? Significa encontrar la aceleración. Y para encontrar la aceleración, necesito esa fuerza neta. ¿Cómo la obtengo? Bueno, las fuerzas son vectores. ¿Sí? No les pusimos las fuerzas en esta lista, pero están incluidas ahí adentro. ¿Sí? Aunque no estaría mal poner en esta listita vectores, velocidad, aceleración, fuerzas. El tema es que las fuerzas vienen casi ligadas a la segunda ley. La segunda ley me define las fuerzas. Entonces, ¿qué hago? Sumo esas tres cantidades y eso es la fuerza neta. ¿Cómo la sumo? Como dijimos recién. ¿Cómo se suman los vectores? Así. Y ahora sumo F3. Es el mismo vector trasladado. Mismo módulo, misma dirección, mismo sentido. ¿Y quién es la fuerza neta? Bueno, el vector que salió del comienzo del primer vector y llegó al final del último. Nuestra fuerza neta es esa. ¿Sí? ¿Se entiende que esto es un vector? Bien, es decir, todas estas fuerzas juntas producen un efecto equivalente a una sola fuerza tirando hacia allá. Entonces, a la caja no le importa si son tres o es una sola. Se mueve igual. ¿Y qué me dice la segunda ley? Que esa caja acelera hacia acá. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos los elementos básicos que creo que necesitamos para empezar a interpretar todo lo que viene. Ahí pongo, para que se vea,